Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 24. ¿Qué técnica debemos elegir? ¿Cuál se adapta mejor a cada uno? Recapitulación de técnicas y de sus aplicaciones. Para mejor comentar después el tema de la elección, hagamos primero un resumen recapitulativo de los objetivos más destacados que persigue cada una de las principales técnicas que hemos ido exponiendo en capítulos anteriores. 1. Actitud positiva y actualización de contenidos positivos, aumenta la capacidad de rendimiento general de la persona, afianza y desarrolla las cualidades positivas y sirve de eficaz control de los condicionamientos o hábitos negativos. 2. Retrospección, permite la mejor asimilación de las experiencias del día y disminuye el sedimento incontrolado de las mismas. Sirve de control sobre el grado de atención y autoconciencia que se ha logrado mantener durante el día. Pero quizás su efecto más importante es que conduce a un auténtico y operativo conocimiento de sí mismo. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que conocerse a sí mismo. Pero este conocimiento queda reducido, para la mayoría de la gente, a una mera enumeración de sus más importantes cualidades y defectos. Esto, si está bien hecho, ya es algo, pero en la práctica es de escasa operatividad, puesto que un tal inventario, por correcto que sea, no deja de constituir una representación más que se incorpora al yo, idea con todas las deformaciones tendenciosas que le caracterizan. El ejercicio de retrospección, en cambio, complementando a la práctica diurna de la atención intencional, permite que la persona conecte su mente en vivo y directamente con los impulsos, sentimientos, emociones e ideas que dan fuerza a la motivación real de su conducta. Esta conexión directa de la mente con el impulso permite una integración en el yo experiencia de las motivaciones ocultas hasta ahora al propio sujeto, con el consiguiente efecto transformante de todo el psiquismo consciente. Este es el verdadero conocimiento de sí mismo y el que paulatinamente conduce a la desidentificación y a la autoconciencia. Y es en este sentido que en algunos templos iniciáticos de la antigüedad se daba al estudiante la clásica consigna Gnoce et ipsum, conócete a ti mismo, como principio y fin de la sabiduría. 3. Psicoanálisis, tanto en su forma ortodoxa tradicional como en las otras formas más recientes, psicoterapia dirigida, en grupo, psicodrama, etc., tiene como objetivo fundamental que la persona liquide sus conflictos internos y reestructure su mente y su actitud social de un modo totalmente positivo. Requiere de manera indispensable la dirección y asistencia de un buen especialista. 4. Vida espiritual, cuando ésta se practica de manera suficientemente sostenida, sincera e intensa, produce la purificación completa de los niveles elementales, elimina toda clase de problemas internos. Sublima las energías inferiores y produce la integración de la personalidad, centrada en el nivel afectivo superior. Evidentemente, requiere una auténtica aspiración espiritual. 5. Sobreesfuerzo, produce con el tiempo la liquidación de los conflictos internos, purifica los niveles elementales y produce la integración de la personalidad, centrada principalmente en el nivel volitivo superior. 6. Autocondicionamiento o autosugestión, tiene múltiples aplicaciones. Las más importantes podemos resumirlas diciendo que sirve para predeterminar voluntariamente en sí mismo las actitudes y los estados que uno considera más positivos, y para neutralizar los condicionamientos producidos por toda clase de ideas erróneas y negativas. 7. Raja Yoga, a partir de la quinta etapa o pratyahara, proporciona un extraordinario dominio de la mente y conduce a la integración de la personalidad, centrada en el nivel mental superior. Pero para que se produzca este último efecto de modo real y permanente es preciso haber practicado antes a conciencia las 4 etapas preliminares, que afectan a los niveles vital y afectivo y los preparan para su completa integración ulterior con la mente consciente. 8. Reintegración de energías del no-yo, desarrolla de un modo extraordinario la fuerza y solidez del yo, experiencia, emancipando a la persona de dependencias subjetivas artificiales. Es muy conveniente no practicar esta técnica hasta que se hayan liquidado las principales cargas negativas del inconsciente. 9. Desarrollo de la combatividad, actualiza en el yo experiencia gran parte de la energía que estaba reprimida.
Aumenta la seguridad y confianza en sí mismo. 10. Desarrollo de la receptividad. Amplifica la capacidad de comprensión de los demás y desarrolla la sensibilidad intelectual, estética y afectiva. 11. Ejercicio consciente. Aumenta la energía del yo experiencia. Tranquiliza los niveles afectivo y mental. 12. Respiración consciente. Se puede utilizar para equilibrar, para estimular y para tranquilizar el estado de ánimo en general. 13. Relajación consciente. Resuelve la tensión física. Aumenta la energía del yo experiencia. Serena el estado afectivo y mental. 14. Recreo. Elimina las tensiones superficiales de cualquier clase que sean. 15. Atención central. Es la clave del desarrollo superior de la mente. Por consiguiente, sus efectos son numerosísimos, todos ellos de suma importancia. 16. Desidentificación. Es la clave, conjuntamente con la atención central, de la verdadera madurez de la personalidad. Desde luego, en el texto se han expuesto otras muchas técnicas, prácticas y normas con diversas finalidades que quedan debidamente especificadas en su lugar. Pero para los efectos de simple recordatorio, bastan las enumeradas. ¿Qué es lo que se desea conseguir? La primera cosa que se ha de hacer para elegir una técnica, es definirse concretamente a sí mismo qué es lo que se está buscando, lo que se desea conseguir. Muchas personas sienten la inquietud de buscar algo, pero no llegan a determinar con precisión qué es ese algo, sea por falta de suficiente objetividad, sea porque el problema no tiene aún suficiente relieve. También es posible que uno busque muchas cosas, tantas, que no sabe cómo ni por dónde empezar, en cuyo caso se impone establecer una jerarquía precisa de los deseos. A unos y a otros les puede ser útil examinar con calma y atención el siguiente cuadro progresivo de objetivos, a fin de poder precisar mejor su verdadera posición. 1. Resolver estados accidentales de tensión. Se trata de eliminar los malestares transitorios causados exclusivamente por determinadas situaciones temporales que actualmente uno se ve obligado a afrontar. Por lo tanto, no se trata de modificar sustantivamente su personalidad, sino tan solo de que recupere nuevamente su estado anterior o que pueda adaptarse a la nueva situación. La solución estriba en aplicar una o varias de las técnicas enumeradas anteriormente en los capítulos 11 al 14, o algunas otras de las descritas en el capítulo 15. 2. Mejorar su rendimiento en determinado sentido. Si busca la mejora en un sentido general, tiene que practicar en especial la actitud positiva, la atención central y la autosugestión. Si la mejora se refiere a una función determinada, además de las indicadas deberá utilizar la técnica más idónea para el caso de que se trate, Raja Yoga, organización de la mente, pensamiento intuitivo, relación interpersonal, etc. 3. Solucionar cualquier forma o derivación de los estados de inseguridad. La persona busca en este caso suprimir de un modo efectivo y permanente un estado crónico de inseguridad, de miedo, inferioridad, angustia, agresividad, etc. El trabajo ha de ser más laborioso y profundo, de acuerdo con lo señalado principalmente en los capítulos 8 al 12. 4. Encontrarse a sí mismo. Se trata de vivir centrado desde el eje yo-experiencia. Con ello se alcanza la verdadera sinceridad, simplicidad, autenticidad y espontaneidad. Para alcanzar esta autorrealización debe seguir el mismo camino señalado para el caso anterior, capítulos 8 al 12, pero hasta alcanzar una mayor profundidad en el proceso de transformación interior. Paralelamente, ha de practicar con mucha intensidad la atención central y la desidentificación. 5. La realización espiritual. Como decíamos en la introducción de este libro, la realización espiritual se alcanza cuando se conecta de un modo estable la mente consciente con alguno de los niveles superiores, sea a través de la vía mística o amor espiritual, sea por el camino del discernimiento o camino de la sabiduría, o, en fin, por el sendero de la belleza y de la armonía, y absolutamente toda la estructura de la vida personal se organiza alrededor y al servicio de estos valores superiores. Para que esta realización espiritual sea completa, se requiere también la limpieza total de los conflictos importantes que pudieran existir en el inconsciente. Los medios principales de las varias formas de desarrollo espiritual los hemos mencionado ya:
auténtica vida religiosa, meditación, concentración yógica, creatividad aplicada, desarrollo superior de la mente y de la afectividad, servicio al prójimo y otras varias prácticas que se encontrarán diseminadas en diversas partes del libro. Una vez determinado el objetivo concreto que se desea alcanzar, se tendrá al mismo tiempo una idea de las varias técnicas que pueden conducir a él. Pero en la elección definitiva hemos de tener en cuenta otro factor importante, la naturaleza y modo de ser de la persona. Las técnicas según el modo personal de ser. La naturaleza de cada persona ha de desempeñar un papel importante en la adecuada elección de las técnicas a seguir. Las diversas tendencias temperamentales y las varias formas caracterológicas exigen a menudo medios muy diferentes para llegar al mismo objetivo básico. También son factores personales importantes la edad, la salud, el tiempo disponible y las posibilidades ambientales. Pero dentro de estos factores de carácter personal, hay especialmente uno que tiene gran importancia en la correcta elección de técnicas de trabajo interior. Nos referimos al grado de cohesión y solidez que tienen en la persona el nivel mental de su yo experiencia y el yo idea. Es decir, de la fuerza y estabilidad con las que la persona vive la noción de sí misma. Hay, en efecto, personas con un yo débil y otras con un yo fuerte. Y las técnicas requeridas en cada caso son completamente distintas. 1. Personas con un yo débil. Hay personas con una conciencia de sí mismas débil, dispersa, muy influenciable, con escasa cohesión y poca capacidad. A estas personas, en principio, no les conviene intentar actualizar impulsos reprimidos, ya que puede resultarles peligroso, por aumentar la dispersión de su yo. En efecto, el contenido de impulsos reprimidos aparece como energía aparte del yo y, al aflorar al consciente, escindiría más aún su unidad interior. A este tipo de personas lo que les conviene antes que nada es reforzar su noción del yo. No importa que la idea que el sujeto tiene de sí mismo sea distorsionada, conduciendo a error y originando problemas. Es esta noción que cada individuo tiene de sí mismo la que debe reforzar, porque sólo cuando dicha noción se afirme y adquiera vigor podrá manejar otras fuerzas que le permitirán modificarla, mejorándola y transformándola. La conciencia del yo se presenta, pues, en este tipo de personas como puente de paso del todo indispensable para poder manejar luego energías. Es el núcleo alrededor del cual se va a estructurar todo el psiquismo, y si este eje no adquiere la debida consistencia, peligrará toda edificación posterior. ¿Cómo reforzar la conciencia del yo? El yo se consolida con la experiencia de situaciones que el sujeto vive en primera persona. Todo lo que yo hago conscientemente, no automáticamente, integrado con mi mente consciente, se suma y converge en mi conciencia de mí mismo, la descarga de energía, la acción y la idea de la situación. Estos tres elementos se integran en la conciencia del yo. La forma de reforzar la conciencia del yo consistirá, por tanto, en repetir experiencias que se vivan en primera persona. La eficacia de las experiencias para reforzar la conciencia del yo depende, primero, de la mayor conciencia con que se vivan las situaciones. Segundo, de la mayor cantidad de energía que el sujeto pueda vivir en primera persona. Tercero, de la positividad que tengan estas experiencias. Cuando conseguimos que una persona realice actos con mucha atención, que maneje mucha energía en primera persona y que sus experiencias sean además muy agradables y positivas, establecemos la base para que dicha persona consolide su conciencia de sí misma. En una palabra, la persona que tenga un yo débil precisará hacer prácticas que le proporcionen este tipo de experiencias. ¿Qué prácticas debe realizar? Entre las técnicas de que antes hemos hablado, son útiles para reforzar la conciencia del yo. 1. El yoga físico, en cuanto obliga a tomar conciencia de sus propios movimientos, de su energía psíquica, con mucha calma y reflexión. Por lo tanto, determinados tipos de ejercicios físicos de yoga y determinado tipo de respiración, que aumentan la carga energética interna y que la persona siente en su interior como algo propio. 2. Prácticas de concentración o de autosugestión,
en las que uno pueda afirmarse a sí mismo en el valor positivo que desea poseer. Yo soy una persona segura, yo soy energía, me siento con más fuerza, con más decisión. Todo lo que son fórmulas referidas a sí mismo, de cualidades básicas. 3. Situaciones en ambientes que sean propicios al interesado. Puede practicarse en grupos reunidos con este fin, en los que la persona tiene ocasión de poder hablar y sabe que cuenta de un modo incondicional con el respeto, la aprobación y la aceptación de los demás. O en un tipo de psicoanálisis en forma dialéctica. Son experiencias positivas por medio de las cuales puede ir expresando sus vivencias y cuenta con un contacto vivo, positivo con otras personas que le escuchan. 4. El ejercicio físico en general, vivido en primera persona, ejecutado con calma y reflexión. No sirve, por ejemplo, el fútbol, por la precipitación que lleva consigo, pues impide la toma de conciencia lenta y despaciosa y no deja apenas sentirse vivir a uno mismo. Si en cambio el excursionismo o el atletismo. Lo esencial es incorporar en la conciencia la sensación del esfuerzo realizado. 5. También es muy eficaz e interesante para fortalecer la conciencia del yo interpretar papeles en representaciones teatrales. Todo el mundo es normalmente más capaz de realizar cualquier clase de actos en tercera persona, poniéndose en lugar de otro, que en primera. Pero sí, por medio de una representación teatral, llega a vivir situaciones en tercera persona que no puede vivir en primera. Con el tiempo tomará conciencia de estas energías que le capacitan para adoptar las actitudes de los personajes, incorporándolas a su yo. 2. Personas con un yo fuerte. Hay personas con una conciencia sólida de su yo, que mantienen su cohesión individual ante las situaciones, aunque sean desagradables y les hagan sufrir. Lo importante es que aún en estos casos de vivenciación adversa, no pierden su noción de sí mismas, se sienten vivir como muy desgraciadas, pero viven la situación en perfecta unidad interior, lo que indica que el yo es fuerte. Estas personas pueden practicar las técnicas de descarga de energías del inconsciente, siempre que lo hagan de un modo progresivo, lento y que al mismo tiempo estas energías se integren en el consciente y transformen la actitud mental. Sin esta condición tampoco sería aconsejable. Las personas con un yo fuerte pueden responder a varios tipos, que estudiaremos por separado. Primero, personas en las que predomina la inhibición. A pesar de vivirse intensamente, con mucha energía, exteriormente no lo parece, tienen miedo a manifestarse y se sienten bloqueadas. En este caso, el objetivo es conseguir que, en lugar de quedarse encerradas en el acto de pensar y especular, pasen a la acción. Hay que descongestionar energías, educar la actitud de contacto, salir de sí mismas, abrirse, relacionarse. No deben pensar en sus problemas, sino que han de actuar. ¿Qué entendemos por actuar? Hacer cualquier cosa, lo que sea y por insignificante que parezca, pero hacerla conscientemente. Si en su vida cotidiana se ven precisadas a desarrollar una intensa actividad, pero la llevan a cabo de un modo mecánico, su mente consciente forma un circuito cerrado y la energía desplegada no se transforma, no cabe la interacción, es decir, una dinámica de las energías dirigidas al exterior. Para que se abra el circuito y la energía adquiera dinamismo es condición indispensable que el sujeto actúe conscientemente, con lo que abrirá la puerta para establecer el contacto con el exterior. Al principio resulta muy difícil, pues la mente atiende más a lo interno que al hecho externo, cumple su obligación, habla, responde, se mueve, pero no se entrega, no se comunica de verdad, se mantiene dentro. En la práctica, para conseguir esta apertura, es conveniente empezar por el contacto en el nivel emocional, resulta más eficiente, porque las principales energías que están bloqueadas no son las ideas, sino las emociones. El problema de la represión lo encontramos siempre causado por emociones e impulsos a los que no se ha dado salida. Por lo tanto, no es suficiente que la persona hable y se exprese. Al requisito arriba indicado de que la acción debe ser consciente hay que añadirle que sea además sentida, es decir, expresión de algo vivido íntimamente, que la palabra sirva a la vez como instrumento del pensamiento y del sentimiento. No detenerse a pensar, a protegerse y defenderse, sino aprender a expresarse a sí mismo del todo,
aunque sea en pequeñas dosis, que la apertura completa tiene lugar sumando pequeños actos de abrirse, de dar, de manifestar un sentimiento o una emoción. ¿Técnicas para conseguir esto? Dentro de las técnicas básicas, las mejores son: oración, contacto social basado en el interés por los demás, terapéutica grupal, psicoterapia individual, de tipo dialéctico, ejercicio mental de visualización, autocondicionamiento en el sentido indicado. Todas estas técnicas producen la apertura al exterior. El sujeto está condicionado negativamente, cada vez que intenta o se le presenta una ocasión de tomar contacto, se desencadena el automatismo que le dice: cuidado, precaución, ciérrate, huye. Y ha de aprender a adoptar la actitud contraria, por la que sienta: quiero ser abierto, disfrutaré comunicándome, expresando cosas, me sentiré cada vez más a gusto entrando en contacto con la gente, dando salida a lo que siento. Segundo, el caso de las personas emocionalmente muy frías y que parecen funcionar exclusivamente de acuerdo con la consigna, mente y voluntad. Hay personas que han desarrollado todas sus vivencias alrededor de estas dos ideas, justamente por un problema de inhibición emocional. Son personas de tendencia introvertida, con temperamento de predominio mesodérmico, generalmente, acostumbran a poseer una fuerte contextura de su yo, desarrollando su personalidad al mismo tiempo en torno de la inhibición del factor emocional y de la actualización de un profundo sentido del deber, de la disciplina, de la voluntad, de la firmeza, etc., como imperativos categóricos. Se han pasado toda la vida desvalorizando cuánto significa emoción y dando importancia a la eficiencia, a lo práctico, a ideas y decisiones prácticas, en la medida en que hayan bloqueado fuertes contenidos emocionales. Se encontrarán interiormente con graves problemas y les costará más romper el cerco. ¿Qué prácticas deben realizar? Les aconsejo sobre todo dos: yoga y relajación consciente. El yoga cae dentro de la dirección de su actitud de disciplina y esfuerzo, pero yendo seguido de la relajación, que será la parte más eficiente de su disciplina, pues contrarrestará la actitud de tensión y rigidez que mantengan. En el yoga y en la relajación irán aprendiendo a encontrar dentro de sí mismos un nivel de calma y laxitud, que después se irá haciendo extensivo a todo su psiquismo. No se puede pedir que de improviso se desbloqueen emocionalmente por medio de una técnica directa. Tercero, personas en quienes predomina de modo aparente la agresividad, enseguida se molestan y reaccionan en contra y caminan con la actitud retadora de quien en cada situación se dispone a ganar una batalla. En su interior han ido formando una imagen negativa, hostil del mundo que les rodea y se sienten obligadas a defender su derecho a ser. De ahí que configuren su personalidad con rasgos de una fisonomía irascible y agresiva. ¿Prácticas convenientes? Mucho yoga físico. Oración. Este tipo de persona suele estar en condiciones de practicar bien la oración, porque están acostumbradas a entrar fácilmente en contacto, aunque al principio la hagan consistir en pedir cuentas a Dios. Estudio, o quizá mejor, sesiones de análisis, en las que vayan aprendiendo a ver y recapacitar sobre las ideas que tienen del mundo. Esta práctica deben hacerla sobre la marcha, seleccionando actitudes inmediatas y analizando los contenidos de estas actitudes. La han de llevar a cabo en compañía de alguna persona, preferentemente de un psicoterapeuta. En cualquier caso tienen que subrayar que conviene acompañar toda práctica del estudio y de la reflexión, que aportan una suma de ideas constructivas sobre sí mismos y sobre el mundo. Ha de ser un estudio auténtico, de cosas positivas, no de teorías o hipótesis. Muchas veces el sujeto no puede ver con objetividad si tiene un yo fuerte o débil, juzgándose con uno u otro según las ocasiones. Lo mejor será acudir a quien pueda sacarle de dudas, diagnosticando sus características psíquicas y orientando su trabajo. O, de no ser posible, se puede seguir un plan general en el que de un modo proporcionado intervengan las principales técnicas de que hemos hablado. Practicándolo, utilizará todos los valores positivos de las técnicas, y él mismo, al cabo de un tiempo, 2 o 3 meses, de trabajo diario, estará en condiciones de juzgar qué es lo que mejor le va.
Donde encuentre mayores dificultades, habrá aprendido a distinguir si se debe a una resistencia psicológica que tiende a evitar un esfuerzo, o si es que realmente esa técnica no responde a la marcha natural de su desarrollo psíquico. En principio, este plan, que voy a exponer a continuación, puede aconsejarse a todo el mundo que esté sano física y mentalmente, en el sentido vulgar que se da al término salud. Quien padece algún trastorno mental, aunque sea leve, no debe realizar ninguno de estos ejercicios sin el asesoramiento de un psiquiatra. Está compuesto pensando en las personas que de verdad quieren trabajar, porque consideran que entre los problemas que tienen planteados el más importante de su vida es resolver su inseguridad. Valorándolo así, se sitúan en la mejor disposición para enfrentarse con el esfuerzo de realizar con el debido interés y constancia el trabajo que les conducirá a conseguir su objetivo. Plan de trabajo interior. Mañana, 1/4 de hora. Prácticas. Hatha Yoga. Respiración completa. Meditación sobre la cualidad básica que quieren actualizar. Relajación. Oración. Mediodía. Unos minutos de aislamiento y recogimiento, para aprender a centrarse y sentirse a sí mismo vivir yo soy energía. Afirmar lo que es verdad y positivo de modo que lo sienta vivenciarse en todos mis niveles, es tomar conciencia de lo que soy. Tarde. Autocondicionamiento sobre la misma cualidad básica. Estudio y meditación, 15 minutos. Noche, antes de dormirse. Ejercicio de retrospección. Durante el día. Práctica de atención y relajación parcial. Durante el día interesa aprender a estar más despierto y menos tenso. Por eso, siempre que uno se acuerde, atención central. Se controla su frecuencia y eficacia con solo practicar por la noche el ejercicio de retrospección. Además, durante el día conviene repetir siempre que uno se acuerde frases como estas, yo soy energía, o, yo vivo con entusiasmo, etc., u otra afirmación de tipo positivo y dinámico para que llegue a la mente inconsciente y neutralice todas las sugestiones negativas que existen dentro. La única diferencia entre las de dentro y estas estriba en que las primeras no las hemos escogido, sino que las han ido introduciendo las circunstancias, mientras que ahora somos nosotros quienes libremente creamos nuestros condicionamientos. Así que tan eficaces son unas como otras, y en nuestra mano está el hacernos con los estados interiores que nos propongamos vivir. Una visión panorámica de todo el conjunto de prácticas y la comprensión del móvil de cada ejercicio hacen ver que el plan afecta a todo el psiquismo, desbloqueando la energía y educando la actitud con relación a los demás, condicionándonos con ideas positivas y aprendiendo a estar en todo momento despiertos. En otras palabras, producen una auténtica integración de la personalidad, puesto que influyen en ella desde todos los ángulos consiguiendo que el yo vivencie la energía que se hace correr por todos los niveles del psiquismo humano. En el ancho y variado paisaje de la vida diaria tenemos también a mano multitud de ocasiones de corregir nuestras actitudes y profundizar en nuestros niveles superiores, sin necesidad de recurrir para ello a técnicas determinadas. Los mismos principios que rigen en las técnicas, bien comprendidos, son aplicables a la infinita gama de circunstancias de nuestra vida. De ordinario, lo que suele ocurrir cuando nos absorben nuestras preocupaciones y nuestros problemas interiores, aunque sea inconscientemente, es que, al centrarnos en nuestro yo-idea, éste se hincha y todo lo nuestro toma proporciones exageradas. Perdemos el sentido real de la perspectiva de las cosas. Por eso, es de efectos muy interesantes empezar a escuchar con toda atención y a interesarnos de veras por los demás, aunque uno mismo esté lleno de problemas y se sienta muy inseguro. Así se educa una actitud nueva, que pone en funcionamiento niveles reales de nuestro psiquismo y se deshinchan automáticamente nuestros problemas artificiales. Uno se siente más fuerte a medida que toma conciencia de experiencias vitales, reales y efectivas, de esta índole, y se da cuenta de que sus propios problemas no tenían la importancia que les atribuía antes. Lo mismo podemos decir de nuestras conversaciones, si estoy hablando, defendiendo una idea, o exponiendo o comunicando algo. Cuanto más plena sea mi conciencia interna de que soy yo quien estoy diciendo esto o haciendo aquello,
más actualizaré y reforzaré esta conciencia de mí mismo. Si empiezo a adoptar con cada persona con quien trato la misma actitud de prestarle toda mi atención y todo mi interés, como si se tratara de mi propia vida, siendo consciente de ello, entonces todo yo comenzaré a actualizar mi personalidad en cada situación, logrando idénticos resultados que con la práctica de las técnicas. No obstante, las técnicas son importantes, y aún necesarias, porque es muy difícil conseguir obrar del modo explicado, por estar acostumbrados a hacerlo todo como autómatas, según los condicionamientos habituales. Y las técnicas sirven para hacernos cargar enérgicamente el acento sobre la actitud correcta, en la que profundizamos y que se nos va manifestando, facilitándonos luego reproducirla sin errores en nuestra vida diaria.